desconoce. Y esto es la parte que más cuesta de la recuperación, ¿no? Su ejemplo y el de tantos otros demuestra que lo único imposible es aquello que no intentas, es algo más que una simple frase hecha. Después de las reflexiones de Pep Clerías, a quien agradecemos muchísimo su testimonio, vamos a dar la palabra a los invitados a esta tertulia. Tenemos con nosotros a Omar Gabair, que es terapeuta del Centro 12 Pasos de Madrid y alcohólico rehabilitado. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, Omar. Y también nos acompaña Francesco Panicali, que es psiquiatra, experto en adicciones del Centro Terapéutico Can Rosselló en La Garriga. Bienvenido al programa. Bueno, hemos visto muchas afirmaciones, muchas sensaciones a través del testimonio de Pep, pero reconocía que el primer paso es pedir ayuda y es muy frecuente que los alcohólicos no reconozcan su problema y, por tanto, no quieran tratarse. La primera pregunta es ¿por qué, no, Francesco? Yo creo porque es difícil cambiar. Es difícil ver que lo que estamos haciendo es lo que realmente nos está perjudicando. Y en toda persona que sufre un trastorno, una dificultad en el control del consumo de las sustancias, hay un deseo de cambiar. Pep, cuando inicia su tratamiento, deseaba cambiar y no sabía cómo. Y encontró una amiga que lo ayudó a dirigirse ahí. Entonces yo creo que en todo existe un potencial, por cuanto pequeño, de querer cambiar. Omar, en febrero, como dice él. Sí, comparto la visión que él tiene, aunque yo añadiría otro motivo, ¿no? Yo creo que la persona muchas veces es resistente a reconocer su problema, sencillamente porque si lo reconozco tengo que hacer algo con el problema. Claro, porque antes decía que primero hay que reconocerlo. Una vez reconocido, entonces ya es un paso, pero antes... Pero es que antes de que esté en tratamiento y antes de que toque el fondo ya lo has reconocido. Ya cuando ha intentado controlar, disminuir, beber menos, a tal hora o a otra hora, ya lo está viendo. Lo que pasa es que si yo admito que tengo un problema de alcoholismo o de adicción, pues me implica que he de hacer algo con él. Y entonces coger esa conciencia es muy incómodo. Y es una parte de la resistencia que nosotros nos encontramos a diario, ¿no? Entonces, cuando dice que uno lo reconoce, lo está reconociendo para con uno mismo, es decir, con ese diálogo interno, sin pensar en los demás. No, es que tiene que ser algo tuyo, un reconocimiento tuyo, porque el entorno también muchas veces no lo quiere ver, prefiere no verlo y atribuir que es otra cosa, que es la edad, que son dificultades, porque todavía hay un estigma de vergüenza y de culpa, ¿no? Hay largas temporadas en que el alcohólico incluso es capaz de no beber, de creer que, típico verbo, controla. Ahí donde está el error. El alcoholismo es una enfermedad crónica recidivante que puede pasar por épocas de abstinencia más o menos larga y esto nos indica quizá una gravedad de la enfermedad. Una persona que puede estar mucho tiempo sin beber es una persona que podrá recuperarse con más facilidad que una persona que no puede dejar de consumir más de 3 días. Pero el estar un tiempo abstinente no quiere decir estar curado o no tener la enfermedad. ¿Un tiempo, por ejemplo, de cuánto? ¿O cuánto es capaz? Claro, depende de cada persona, ¿no? Pero... Yo conozco personas que han tenido un problema porque han bajado la guardia respecto al trastorno después de 5 años. O sea que una persona con esta enfermedad es enferma y si no se trata, si no se cuida, si no se está atenta a no recaer, puede recaer al cabo de 5 años, 10 años de abstinencia. Con lo cual, yo las épocas de abstinencia no las usaría como indicador de si hay o no hay una enfermedad. Una persona puede estar épocas abstinente porque quizá no ha desarrollado una dependencia física, pero tenemos alcoholismos incluso sin dependencia física. ¿Y entonces? ¿Qué tipo de alcoholismo es? Si no hay dependencia física. Hay otros tipos de dependencias. ¿Por ejemplo? Dependencia psicológica, otros problemas gravísimos relacionados al consumo, problemas sociales, problemas legales, problemas familiares, problemas médicos que pueden ocurrir sin que la persona desarrolle una abstinencia que es intratable, ¿me entiendes? Y pueda estar semanas sin beber. ¿Está de acuerdo, Omar? Estoy de acuerdo en una parte, pero ha habido algo que me ha llamado la atención que hizo mucho daño a una generación, a varias generaciones, que es ese concepto de dependencia psicológica o dependencia física.
Eso es algo que ya quedó atrás. Dependencia psicológica es igual que física porque tiene unas bases bioquímicas en tu cerebro y está actuando. Y hoy en día yo creo ya nadie se plantea, porque pasó con otras sustancias que estas tienen una dependencia física, como pasó con la heroína o el alcohol, un delirium tremens. Y luego había otras sustancias como cannabis o cocaína que no es solo dependencia psicológica. Y por fin, gracias a Dios, ya se empieza a ver por imagen que realmente dependencia psicológica es lo mismo que dependencia física, porque esa demanda psicológica viene de una base bioquímica de tu propio cerebro, ¿no? Entonces, por fin nosotros ahí sí hemos sentido un poco de alegría de decir algo que la filosofía de los 12 pasos, y de los 12 pasos siempre ha mantenido como enfermedad primaria, no consecuencia de, sino por sí misma, con una entidad propia. Pues hoy por hoy parece ya que se empieza a cartografiar, y para mí es una gran alegría que el NIDA ya lo vaya viendo y contemplando, ¿no? Explíquese, cuando refiere el NIDA o cuando habla de nosotros, habla de la organización que representa o de ese sistema de 12 pasos. Sí, nosotros somos un centro con filosofía de 12 pasos que cogió el mensaje de Alcohólicos Anónimos de que era una enfermedad crónica, progresiva y mortal, ¿no? Y que no hay curación ni uno se queda recuperado. O sea, uno está en recuperación siempre. Siempre. Y además yo soy de los que creo, como digo, tiene que ser buen negocio. Yo creo que con los pacientes, cuando vienen a terapia, puedes vivir siempre con el miedo a recaer o tal, o ¿por qué no miras lo que vas a ganar, todo lo que puedes hacer? Si yo le digo a una persona, no pienses en un elefante rosa, ¿qué ve su cerebro? El elefante rosa. Lo primero. Si digo, no piensas en beber, deja de beber, o que vas a recaer, va a ver todo. Pues si digo, ¿por qué no miras todo lo que vas a ganar? En el momento, o en qué momento pide ayuda un alcohólico, en qué momento un alcohólico puede decir, ya no puedo más. ¿Es realmente cuando ha tocado fondo, cuando le ha llegado el alcohol al alma? ¿Cuándo pide ayuda? Por su experiencia. Es muy personal. Es muy personal, es muy difícil. Yo he conocido gente que los médicos habían aconsejado fuertemente dejar el hábito de beber porque el hígado, la hipertensión o otras muchísimas partes del cuerpo estaban sufriéndolo, pero esto no servía y sufrió el consejo de un amigo. Entonces es muy personal, entonces no vale con el estar muy enfermo a veces para las personas o haberlo perdido incluso todo para las personas, ¿sí? Y por eso creo que el desafío es estar siempre cerca de la persona que necesita ayuda, porque en algún momento lo que decía, hay una luz que se abre, esta ambivalencia se mueve hacia la conciencia del problema y a la conciencia de necesidad de tratamiento, y es entonces que debemos estar para ayudarle. Omar, ¿qué opina? Yo tengo una frase que utilizo mucho, que creo que una persona cambia cuando el sufrimiento de cambiar es menor que el de no cambiar. Es un poco como la ley de la gravedad, ¿no? Pero entonces el alcohólico es muy capaz de sufrir, ¿no? Sí, o tiene una resistencia... Tiene una tolerancia al sufrimiento muy alta y de hecho yo creo que de un alcoholismo los primeros años bien, pero los 4 o 5 primeros, luego ya empieza el sufrimiento constante y puede durar otros 20, 25. Y es beber y sufrir. Y como no quieres sufrir, bebes más para no pensar. Y te vas metiendo en una espiral que un dolor tapa otro dolor. Entonces, claro, que se llega a veces hasta... Y yo digo, no sé cuál es la variable que se escapa, porque hay gente que muere, porque hay gente que... Porque no es un fondo exterior, es un fondo interior, ¿no? O porque hay gente que se recupera rápidamente y otros que no pueden, ¿no? Claro, yo por eso... pienso también, pues mira, cada uno tiene un camino, ¿no? Ellos, incluso... Yo les digo a los pacientes, una enfermedad no lo quiere nadie, ¿no? Ni está agradecido por ello. Pero si esa enfermedad te abre a luego tener una mejor vida, bienvenido haya sido para despertarte, ¿no? O sea, hay que estar convencido de eso, de que nunca es tarde, quizá. Nunca. Yo tengo pacientes que tienen 70 años, 70 y tantos años, pacientes con 20 años. Siempre, aunque te quede una hora, puedes vivirla y elegir. En una adicción no puedes elegir, porque eres víctima de ti mismo. O sea, es un autosabotaje, es tener el enemigo dentro. ¿En qué consiste el tratamiento para dejar el alcoholismo o qué tratamientos hay actualmente? Bueno, yo creo que los tratamientos los hace
el médico y el terapeuta junto con las necesidades del paciente, pero básicamente se trata, lo que hacemos en Can Rosselló es desintoxicación, o sea, liberar el cuerpo de las necesidades fisiológicas de continuar a tomar la sustancia, en este caso el alcohol. Luego empezamos un trabajo de deshabituación, o sea, ver un poco cómo vivir sin esta sustancia. Finalmente, lo más desafiante y retador y lo más bonito de nuestra profesión es ver cómo iniciar una nueva vida. Entonces la rehabilitación no obstante esta enfermedad. Hay una primera parte donde se usan los tratamientos farmacológicos y una segunda parte donde básicamente es un tratamiento psicológico o grupal, individual, en el formato que el terapeuta, quien ayuda a esta persona, vea que el paciente pueda responder y vincularse, ¿no?, adherir más a los tratamientos. Las recaídas en la enfermedad son uno de los caballos de batalla. Vamos a ver ahora un testimonio y después volvemos a reflexionar aquí en la mesa. Vean. Soy alcohólico rehabilitado, llevo ya 6 años sin consumir y tengo una cosa muy clara, que no puedo volver a consumir porque recaería y volvería a lo mismo. Porque esto es como montar en bicicleta, no se olvida. Es como montar en bicicleta, no se olvida. ¿Están de acuerdo? Yo